Hablar de autoestima en un ser humano es referirnos a un extenso universo de acontecimientos, experiencias, vivencias y consecuencias. Por un lado, prácticamente todo lo que ese ser humano sintió, vivió y experimentó durante su gestación y los primeros años de su vida tuvo un impacto acumulativo en su autoestima. Por otro lado, una vez que llega a la juventud y edad adulta, su autoestima se refleja de manera permanente en una enorme cantidad de reacciones, actitudes, emociones, impulsos y conductas. En este episodio hago un resumen panorámico de todo este proceso, lo cual te dará una visión inicial de lo que realmente es la autoestima. Subconsciente. Más del 99% de todo lo que tú eres se encuentra dentro de tu subconsciente. ¿Ya sabes cómo funciona? ¿Ya sabes cómo aprovecharlo? En el episodio 0001, prácticamente el primer audio que compartí contigo en redes sociales, mi objetivo fue darte un panorama en un solo episodio de las principales características del funcionamiento del subconsciente. En un solo tema, en un solo audio, te di un panorama de esas 9 características, las expliqué brevemente y resalté por qué sería tan importante que toda persona conociera esas características del funcionamiento de su subconsciente, y también resalté la importancia que tiene para quienes son papás, mamás o personas que tengan que ver con el desarrollo de un niño o una niña, porque esas 9 características del funcionamiento del subconsciente son muy relevantes para poder aportarle a un niño o una niña, pues, muchos beneficios a lo largo de su desarrollo y su crecimiento. En un solo audio quería yo que una persona, al entrar a mis redes sociales a conocer todo este mundo del subconsciente, con un solo audio tuviera un panorama inicial suficientemente claro que le permitiera tener un punto de referencia de lo que es el subconsciente. Agregué el segundo audio, el 0002, sobre los 6 elementos, porque está directamente relacionado con el primero. En ese segundo audio hablé de los 6 elementos que yo identifiqué durante los primeros años de toda esta investigación de más de 30 años con el funcionamiento del subconsciente. Identifiqué los 6 elementos que le llamo los 6 elementos activadores. Los 6 elementos a través de los cuales, consciente o inconscientemente, activamos las capacidades de nuestro subconsciente para que funcione todo ese potencial que tenemos ahí. Entonces, con esos primeros 2 episodios, yo quise compartir un panorama para que de entrada cualquier persona ya tuviera suficiente claridad de lo que realmente es el subconsciente. Ya luego, en los siguientes episodios, desde el 0004 hasta el 0011, ya fui explicando con más detalle esas 9 características, fui poniendo más ejemplos, fui ilustrando las 9 características, fui compartiendo experiencias personales para que ya cualquier persona interesada en conocer con más profundidad el funcionamiento del subconsciente, pues ya ahí fuera entendiéndolo más a fondo. Bien, y considero que eso es muy, muy útil, porque cuando uno tiene un panorama general de algún tema que es amplio, permite a la mente ubicarse mejor cuando ya después va escuchando otros contenidos, cuando va aprendiendo otros temas relacionados, permite que la mente se ubique dentro de ese panorama global. Lo mismo quiero hacer en este momento con el tema de la autoestima. Ya he compartido contigo 2 episodios introductorios sobre este enorme universo, maravilloso universo de la autoestima.
En el audio AE001 simplemente di una introducción a este tema que voy a estar compartiendo contigo a lo largo de muchos episodios. Y en el tema AE002, ahí quise dar un panorama de lo que son esas 9 características del funcionamiento del subconsciente en relación con la autoestima. Porque yo he resaltado mucho que no podemos hablar de autoestima, no podemos entender la autoestima si no tenemos como base el funcionamiento del subconsciente. Porque para entender la autoestima tenemos que entender que depende de esas características del funcionamiento del subconsciente, que la autoestima es un conjunto de programaciones que se instalan en nuestro subconsciente y entonces dependen de esas características del funcionamiento del subconsciente, y desde ahí el subconsciente controla todo lo que después se deriva a lo largo de toda nuestra vida como producto de esto que llamamos autoestima. Entonces, ya en el audio anterior de esta serie de audios AE002, ya te he dado un panorama de estas 9 características del funcionamiento del subconsciente en relación con la autoestima. Ya en estos primeros audios voy señalando algunas grandes conclusiones que se derivaron de toda esta investigación de muchos años en el área de la autoestima, entre las cuales he mencionado que prácticamente todas las personas crecimos con un daño muy severo en nuestra autoestima. En el audio anterior hice mucho énfasis en eso, y en este audio, que te voy a dar un resumen general de la autoestima, vas a entender por qué hago yo esa afirmación. También he dicho que la mayoría de las cosas que se escriben, se dicen, se recomiendan supuestamente en relación con la autoestima están equivocadas. Porque las personas que escriben sobre autoestima, que dan recomendaciones sobre autoestima, que dan algún tipo de apoyo, ayuda, terapia, supuestamente para mejorar la autoestima, si no tienen unas bases suficientemente sólidas, en primer lugar, del funcionamiento del subconsciente, y enseguida, debido a eso, no tienen una claridad realmente adecuada de lo que es el proceso de la autoestima, pues todo lo que pueden hablar, decir, recomendar, pues va a estar totalmente desubicado. Hay otras muchas consecuencias o conclusiones, muchas otras conclusiones que podríamos ir sacando sobre el tema de la autoestima, pero ya las irás escuchando en los siguientes episodios que comparta contigo. En este episodio, entonces, quiero darte un resumen general, panorámico, de lo que realmente es la autoestima, para que tengas ese punto de referencia que te permita ubicar de manera general todo este proceso, y ya después, en los siguientes audios, entraremos en muchos detalles. Estoy compartiendo contigo en este episodio un diagrama que puedes ver en la imagen según cualquier red social donde estés escuchando este tema. En este diagrama vas a ver 4 círculos. Hay 2 círculos del lado izquierdo, uno en el centro y uno en el lado derecho. Es un resumen de lo que es el proceso de la autoestima. Del lado izquierdo te voy a hablar de estos 2 círculos, que es el origen de la autoestima. Te voy a explicar estos 2 círculos, estos 2 grupos de situaciones que se presentan en la vida del ser humano, que son de donde proviene ese daño en la autoestima. Estos 2 círculos hablan de dónde surge ese daño, cómo surge ese daño, en qué momento surge ese daño. Luego, el círculo del medio es el círculo de qué es lo que genera ese daño, cuál es el impacto que genera en nuestros subconscientes, y un impacto que desgraciadamente es negativo y que, como ya señalo una y otra vez, prácticamente todos pasamos por esos primeros años de vida y salimos hacia la etapa de la juventud, de la edad adulta, con ese daño. Y luego el círculo del lado derecho es cómo se refleja ese daño en conductas, comportamientos, emociones, reacciones, ya a lo largo de nuestra vida, a partir normalmente de la edad de la juventud, aunque mucho de esto ya se puede reflejar en la adolescencia. Algunas consecuencias de estas a veces se reflejan desde la infancia, pero normalmente ya se van reflejando más claramente desde la adolescencia y con mucha claridad ya cuando llegamos a ser jóvenes o adultos. Bueno, te voy a dar un panorama de
con este diagrama te voy a ayudar a tener este panorama general sobre la autoestima. Comencemos por los dos círculos del lado izquierdo. Bien, el círculo del lado izquierdo, en la parte superior, podrás observar ahí algunas palabras como injusticia, desprecios, indiferencia, rechazos, críticas, ofensas, insultos, agresiones, gritos, burlas, desaprobación, abandono. Bien, a lo largo de nuestra gestación y luego a lo largo de toda nuestros primeros meses de vida y luego años y luego toda nuestra infancia, adolescencia, llegamos a experimentar muchas de estas situaciones y aquí voy a referirme principalmente a papá y mamá, porque la autoestima también ya luego entenderás con mucho más detalle, prácticamente depende de papá y mamá. En un 99% de la autoestima de cualquier ser humano depende de papá y mamá. Ya hablaré de algunas situaciones fuera de lo común que llegan a impactar mucho la autoestima en algunas personas, pero en general la autoestima depende de papá y mamá. Bueno, cuando a lo largo de la gestación y luego los primeros meses de vida y toda nuestra infancia, cada vez que nosotros recibimos algún impacto de estos que acabo de citar, que ves en el círculo de la izquierda en la parte superior, cuando papá, mamá, de una forma directa, indirecta, más fuerte, más sutil, más extrema, menos, nos insulta, nos grita, nos desprecia, nos rechaza, nos ofende, nos agrede, nos desaprueba. ¿Qué es lo que pasa en nuestro subconsciente? En nuestro subconsciente se genera un impacto muy fuerte, muy doloroso, que nos genera un sentimiento no valgo. Está ligado el sentimiento no me quiere, pero yo a lo largo de toda esta investigación pude llegar a la conclusión y a la claridad que lo que realmente determina la autoestima es el sentimiento no valgo. Y están muy ligados, obviamente, pero quiero que te centres en esta idea y que más adelante, cuando explique con mucho detalle en los siguientes episodios todo este proceso de la autoestima, podrás entender mejor por qué el énfasis está en el mensaje yo no valgo. Si mi papá, mi mamá me rechaza de cualquier manera, en cualquier momento, en cualquier edad, en los primeros años de vida, de manera más sutil, de manera menos, no importa con cuál sea la forma, se queda en mi subconsciente de manera indirecta el mensaje no valgo, yo no valgo, por eso mi papá me trata así, por eso mi mamá me trata así. Cada vez que mi papá, mi mamá se burla de mí, el mensaje que se queda en mi subconsciente es yo no valgo, ¿sí? Es como cada una de estas actitudes, conductas, reacciones de papá, de mamá, me deja un impacto. Tú no vales, por eso tu papá, tu mamá te grita. Tú no vales, por eso tu papá, tu mamá te desaprueba una y otra vez. Tú no vales, por eso tu papá, tu mamá te critica una y otra vez. No es lo mismo que, por ejemplo, un hermano me critique a que me critique mi papá, mi mamá. Porque mi papá y mi mamá son las personas que me dieron la vida. Entonces, en teoría, lo lógico sería que quienes me dieron la vida fueran las personas que me dieran un trato tan positivo que realmente me genera el sentimiento, tú vales mucho. Pero cuando viene de un hermano, por ejemplo, de un compañero de la escuela, sí tiene un impacto, por supuesto, se acumula, pero es mucho menos, es mucho menor, porque digamos que sería entendible que alguien que no me dio la vida, el hermano que está enojado conmigo, el compañero de la escuela, pues me trata de cierta manera con algún insulto, con alguna desaprobación y con alguna crítica, pero pues no se esperaría, digamos, de manera tan natural que esa persona me haga sentir valioso o valiosa, pero de mi papá, de mi mamá que me dio la vida. Entonces el impacto más grande en la autoestima viene de papá y de mamá. Por eso vas a entender que hay muchas personas que crecieron con un impacto muy fuerte de papá y mamá, como por ejemplo ser abandonados, por ejemplo, como por ejemplo cuando una pareja se divorcia, se separa y uno de los dos padres ya no está presente prácticamente en la vida de ese hijo, de esa hija, y entonces
crece ese hijo, esa hija, con un impacto muy fuerte por esa ausencia del papá, de la mamá. Y vas a entender por qué muchas personas que crecen con impactos tan fuertes del papá y de la mamá, aunque hayan crecido en un entorno donde otras personas les respetaron, otras personas les dieron cariño, aún así no fue suficiente para evitar el impacto tan extremo de parte de papá, de mamá, y de todas maneras crecieron y se desarrollaron con una autoestima totalmente dañada. Bueno, entonces, en resumen, de este círculo del lado izquierdo, cada vez que a lo largo de nuestra gestación, desde la gestación, por ejemplo, ya hay rechazo. Desde la gestación ya se daña la autoestima con algunos de esos elementos, por ejemplo, rechazo. Ya he explicado que el subconsciente ya está trabajando desde la gestación. Entonces, cuando un papá, una mamá en la gestación, cuando están esperando un bebé, hay rechazo porque están pensando, hablando, diciendo o simplemente sintiendo que no debieron tener ese hijo, que no debieron haberse embarazado, que no deberían de estar esperando un bebé. Entonces, todo eso ya se está acumulando en el subconsciente de ese niño, de esa niña, y el mensaje indirecto es: tú no vales, por eso no eres bien recibido aquí, por eso no eres bien recibida aquí, tú no vales. Entonces, ya una vez que nacemos, pues llega a haber muchos elementos de estos en la vida de cada persona, dependiendo de su entorno, dependiendo específicamente de cómo es papá, mamá. Ya va creciendo un niño, un bebé, y va habiendo muchos momentos en los que hay gritos, en los que hay agresiones de cualquier tipo, física, verbal, en los que hay ofensas, en los que hay críticas, desprecios, injusticias, rechazos, abandono en distintos grados. Por ejemplo, desafortunadamente el mundo en que vivimos, muchas cosas suceden de manera indirecta, y como las personas no tienen idea de la autoestima, ni siquiera se dan cuenta. Por ejemplo, una bebé que por necesidad de que la mamá trabaja, tiene que ser dejada en la guardería. Entonces, cada día que es dejada un bebé, una bebé de 3 meses, 5 meses, 8 meses, 10 meses, un año en una guardería, cada vez, en cada instante, experimenta un profundo sentimiento de abandono. Mi mamá me dejó. Y entonces el mensaje es: tú no vales, por eso tu mamá te abandona. Por eso no tienes ni idea. Y como un bebé en esa edad no tiene idea del tiempo, no tiene no tiene la capacidad consciente de entender que su mamá necesita dejarlo unas horas porque tiene que ir a trabajar, todo el impacto se da en el subconsciente. Por eso yo insisto, nadie puede hablar de autoestima si no entiende el funcionamiento del subconsciente, porque nadie que desconozca el funcionamiento del subconsciente puede tener idea de la magnitud de lo que es el impacto para un bebé, o el impacto emocional para un bebé, que cuando la mamá lo deja en la guardería, todo lo que eso genera en su subconsciente, el sentimiento que genera de abandono, de haber sido dejado por la mamá, y que como no tiene la capacidad consciente de entender ese proceso, el sentimiento es totalmente destructivo, totalmente arrollador, porque lo que experimenta es que su mamá lo dejó y que ya no va a aparecer la mamá. Por supuesto que la mamá aparece 9 horas después, o 8 horas, o 7 horas después, o 10 horas después, lo lleva a casa, pero al día siguiente otra vez experimenta eso. Entonces, y bueno, es parte del mundo en que vivimos, es parte de los cambios que se han experimentado en la sociedad. Y yo no estoy juzgando que eso sea, que las mamás no deberían de hacer eso, es una necesidad. Sin embargo, lo que quiero que tú entiendas es qué impacto se genera en su subconsciente. Entonces, un bebé, cuando es, por ejemplo, dejado en una guardería, cada día experimenta un impacto muy fuerte de abandono, y se archiva en su subconsciente, se guarda en su subconsciente como un golpe muy grande que deja el mensaje: tú no vales, por la manera como funciona el subconsciente. Número 1, porque ya he explicado que desde la gestación y en esos primeros meses de vida, ya el subconsciente está funcionando con todas sus capacidades. Una de ellas es que registra de manera permanente. He hecho énfasis en que el subconsciente tiene registro permanente. Entonces, todo lo que esa bebé experimenta día tras día, tras día, tras día, tras día,
Todo eso, si lo experimenta 1000 veces a lo largo de los primeros años, 1000 veces se está guardando un mensaje muy fuerte: tú no vales, por eso eres abandonada por mamá. Tú no vales, por eso eres abandonada por mamá, ¿no? Entonces es muy fuerte el impacto. Y como he ya señalado, otra característica del subconsciente es que ese registro permanente se queda ahí de por vida y el subconsciente controla emociones, reacciones. Entonces, más adelante, 3 años después, 5 años después, 8 años después, 20 años después, 30 años después, muchas emociones, reacciones, comportamientos que ahorita voy a mencionar de manera general se estarán derivando de ese mensaje repetitivo que experimentó ese niño, esa niña: tú no vales. Entonces, bueno, esto es nada más para darte un panorama general. Entonces, pero también otros elementos que puedes ver ahí en ese círculo, por ejemplo, insultos, cuando un papá, una mamá insulta a un niño o una niña, críticas, cuando le critica de alguna manera directa, indirecta, ya cuando hay ofensas de algún tipo, siempre todo eso va acompañado con el mensaje indirecto que se queda en el subconsciente: tú no vales. Entonces, como papás y mamás son seres humanos con sus propias carencias, estresados por cuestiones económicas, enojados porque en el trabajo tuvieron conflictos con algún compañero o con el jefe, o en la casa tienen conflictos con la pareja, preocupados porque hay situaciones económicas en la familia, situaciones de salud. Es decir, pues hay que entender que un papá, una mamá es un ser humano con toda con todos estos cambios, con todas estas situaciones en su día a día, y que además viene de una autoestima dañada. Papá, mamá se convirtieron en papá, mamá con una autoestima severamente dañada, y además no hay una conciencia de todo esto, no hay un conocimiento. Entonces, papá, mamá, además, ellos mismos no tienen idea de que lo que recibieron de trato cuando eran niños, niñas, está repercutiendo en su vida. Papá y mamá ni siquiera recuerdan su infancia, no recuerdan cómo fueron tratados cuando tenían 1 año, 2, 3. Entonces, simplemente todo esto junto trae como consecuencia que un papá, una mamá, tiene un hijo, una hija, y no tiene ni la mínima idea de cómo está impactando ahora en ese niño, en esa niña, sus comportamientos, reacciones y actitudes que tiene día a día. Entonces, bueno, ya entraré con mucho más detalle en todo esto en los siguientes audios, pero en este momento solo quiero que veas este panorama de que toda esta serie de impactos, y que cada persona los vive de manera diferente, tiene una combinación diferente. Habrá personas que durante su infancia, por ejemplo, recibieron más abandono, habrá personas que recibieron más actitudes y situaciones como insultos y críticas, habrá personas que recibieron más indiferencia, injusticias, habrá personas que recibieron más agresiones. Es una combinación única en cada caso, pero al final, en este momento, lo primero que quiero que tú veas es que todo esto es muy común de parte de un papá, de una mamá, y que además se presenta a lo largo de años, partiendo desde la gestación, y luego cuando un bebé está recién nacido, sus primeros meses, y luego cuando va creciendo ese bebé y ya va creciendo y ya tiene 1 año, 2, 3, y luego cuando ya es un niño, una niña de 4, 5, 6, 8 años, 10 años, 11 años, y luego todavía en la etapa de la adolescencia se siguen acumulando todo esto. Y entonces en ese periodo de tiempo que abarca todos esos años, pues es muy común que haya una gran cantidad de estos impactos de parte de papá y de mamá, inevitablemente por todas esas carencias de papá y mamá, por toda esa falta de conciencia, por todas esas situaciones que papá y mamá pues va viviendo y que inevitablemente va generando todos estos impactos, ¿no? Y entonces aquí yo nada más quiero volver a hacer un énfasis en el impacto del abandono, ¿no? Porque parecería que un papá ausente porque ha muerto, papá o mamá porque falleció, papá o mamá porque se separaron los padres y uno de ellos ya no tuvo casi contacto con ese niño o esa niña. Hablemos del caso de un papá o una mamá que no pudieron estar presentes y que ese niño creció con papás adoptivos, por ejemplo, ya sea de la misma familia u otros. Papá o mamá que pues estuvo trabajando, por ejemplo, todo el tiempo para sí aportarle al niño o la niña
un bienestar material. No importa cuál sea la razón, pero cuando papá, mamá no estuvo presente o de manera permanente porque falleció, porque se divorciaron los papás, o porque o repetitivamente estuvo ausente en muchos momentos, por ejemplo, por cuestiones de trabajo, y que los tiempos que estaba con el hijo, al no tener conciencia, no había una compensación, digamos, a nivel subconsciente del sentimiento de valor. Entonces, en todos esos casos, parecería que uno podría pensar, bueno, pero como el papá, como la mamá no estaban presentes, pues no pudo dañar la autoestima del niño o la niña. Ese razonamiento es totalmente erróneo, ¿no? Cuando un papá, una mamá no está presente por la razón que sea, de las que acabo de mencionar, cada día hay un impacto muy fuerte. Hay un impacto muy fuerte porque un niño y una niña de 1 año, de 3 meses, de 3 años, no tienen la capacidad para entender que su papá, su mamá, no está presente porque murió, porque está enfermo, enferma, porque está atendiendo a otro hermanito enfermo o enferma en el hospital, porque está trabajando. Un niño no tiene esa capacidad y simplemente el impacto es tu papá, tu mamá no están contigo, no están presentes, no te dedican tiempo porque tú no vales. Entonces yo siempre digo, hasta lo que parece que no sucede en la autoestima, siempre está sucediendo algo y siempre está habiendo un mensaje que genera un impacto, tú no vales. Bueno, entonces, de este círculo de arriba, ya tú puedes ver que, pues, es inevitable casi que un niño, una niña, desde la gestación y todos esos largos años de crecimiento, no reciba algo de esto por las carencias de papá y de mamá. Tú podrás ver tu propia historia personal y podrás recordar momentos a lo largo de todos esos 15 años, digamos, vamos a generalizarlo, de iniciales de tu vida, y podrás recordar momentos en los que hubo mucho de esto de parte de papá, de parte de mamá, dependiendo de la personalidad de tu papá, de tu mamá, de su forma de ser, y podrás ver, si conoces suficiente la vida de otras personas que te rodean, que también tuvieron muchos impactos de estos a lo largo de todo su desarrollo, y de ahí viene un sentimiento repetitivo que se fue guardando en el subconsciente una y otra vez durante miles de momentos, y que ahí se acumularon con el mensaje tú no vales. Bueno, vamos al círculo de abajo. En el círculo de abajo dice falta de reconocimiento, falta de visibilidad, falta de atención, falta de cariño, falta de amor, falta de respeto, falta de contacto físico, falta de compañía. Bueno, la falta de los seres humanos, para crecer con un sano sentimiento de valor, por la naturaleza de los seres humanos, deberíamos de recibir prácticamente de manera permanente, y esto lo quiero enfatizar, permanente, día tras día, tras día, tras día, incluyendo la etapa de la gestación, estos elementos que nutrirían el sentimiento de valor. Entonces, simplemente el hecho de no recibirlos ya están generando un mensaje, tú no vales. Un niño que durante un día, voy a centrarme así puntualmente, vamos a pensar en un bebé de 6 meses de vida y pensemos simplemente en una mañana de ese bebé, desde las 6, 7 de la mañana hasta las 12 del día. En esas horas, cualquier interacción con papá o mamá, si no recibe en esas horas cariño del papá y la mamá, ¿cómo recibiría cariño un bebé? Pues cuando el papá y la mamá le ve, le acaricia, le da besos, le habla bonito. Hola, mi amor, ¿cómo amaneciste? ¿Cómo está mi pequeñito? ¿Cómo está mi pequeñita? Y le acaricia, le da besos, le apapacha, le da contacto físico, le habla bonito, le carga y en sus brazos, le estruja suavemente con sus brazos y le habla bonito. Entonces, ese cariño, si es recibido,
le genera a nivel subconsciente a ese bebé y se queda en el nivel subconsciente el mensaje tú vales. Por eso papá te abraza, te acaricia, te habla bonito. Por eso mamá te abraza, te acaricia, te habla bonito. Pero si en esas 6 horas no recibe ese cariño, porque el papá y la mamá andan muy ocupada, porque el papá y la mamá pasan cerca del bebé, pero nada más le cambian el pañal, nada más le dan el biberón, la mamila o el pecho, pero no hay ese cariño, entonces ese vacío está dando un mensaje. El mensaje es no vales. Por eso mamá, papá no te da cariño, por eso mamá, papá no te habla bonito, por eso mamá, papá no te trata de manera cariñosa. Entonces, y eso se va acumulando día tras día, 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 desde la gestación. Yo por eso en los programas, cuando hice la investigación, en los programas yo les enseño a un papá o una mamá la importancia de hablarle a un bebé desde que está en el vientre materno, ya sea a través de emociones y pensamientos, porque eso impacta al subconsciente, por la característica que ya he explicado mucho, que es la conexión subconsciente. Hay una conexión entre los subconscientes, entonces el papá, la mamá, tiene esa vía de acceso al subconsciente de un bebé en la gestación a través de sus pensamientos y sus emociones, pero también desarrollé lo que yo le llamé el baby phone, así le llamé a un instrumento muy simple, que básicamente es un trozo de manguera de 1,5 metros con 2 embudos, un embudo en cada lado, y les enseño a los papás, a las mamás, cómo utilizarlo para hablarle directamente al bebé, a la bebé en la etapa de la gestación y transmitirle amor, cariño y todo eso desde la gestación se puede hacer con un bebé y entonces se le puede transmitir día tras día tras día el mensaje tú vales, por eso te transmito cariño, te hablo, me comunico contigo. Pero como el subconsciente ya está funcionando, simplemente el hecho de que un papá o una mamá desconozca esto, cada día el bebé, la bebé desde la gestación, al no recibir eso, el mensaje es tú no vales. Por eso papá, mamá no se comunica contigo. Por eso papá, mamá no te transmite un mensaje de amor. Por eso papá, mamá no te transmite cariño. Podría hacerlo, pero como no te lo transmite, el mensaje es tú no vales. Por eso no lo recibes, ¿no? Entonces, bueno, todo esto sucede desde la gestación. Una vez que un niño o una niña nace, ya hay otros agregados que se pueden, que podría haber, como el contacto físico. Entonces, todos estos elementos, reconocimiento, visibilidad, atención, cariño, amor, respeto, contacto físico, compañía, para que un ser humano crezca y se desarrolle con una sólida y sana autoestima, prácticamente deberían estar presentes todos los días, cada día del desarrollo de ese niño o esa niña, desde la gestación y luego una vez que nace, una vez que empieza a crecer. Y esos elementos, vuelvo a insistir, deberían estar presentes ahí de parte de papá y de parte de mamá. No es lo mismo que un niño, un bebé, recibe amor, cariño, respeto, contacto físico de parte de otro familiar, de parte de un padre adoptivo, de parte de un amigo, de parte de un maestro, maestra, ya cuando va a la escuela, de parte de un hermano o hermana mayor, por ejemplo. Sí le nutre, sí es algo positivo, pero no se puede comparar jamás al impacto de papá y mamá. Porque aunque un niño o una niña reciba algunos elementos de otra persona, en el fondo el sentimiento es, pues sí, tu abuelo, tu abuela te dicen que te quieren, pero papá, mamá no. Entonces, ¿por qué papá, mamá? Porque tú no vales. Sí, el maestro, la maestra te respeta, pero ¿qué crees? Papá, mamá no te respeta. ¿Cuál es el mensaje? Pues papá, mamá no te respeta porque tú no vales. Sí, tu tía te da mucho contacto físico, te abraza, te besa cuando te ve, pero papá, mamá no te dan contacto físico en muchos periodos de tiempo, te dan muy poco contacto físico o una vez que has crecido no te dan contacto físico. ¿Por qué? Tú no vales. Entonces, siempre estos elementos, para que nutran realmente a un ser humano, deberían de provenir día tras día, tras día, tras día,
de papá, mamá. Todos esos elementos deberían estar ahí. Y simplemente yo lo puedo comparar todo esto con la nutrición y la alimentación. Fíjate, es muy simple. Imagina que los elementos de arriba, del círculo de arriba, injusticias, desprecios, indiferencias, rechazos, fuera como darle a un niño, le dieran de comer piedras, le dieran de comer tierra, le dieran de comer, no sé, trozos de plástico. Obviamente no sería un niño saludable, obviamente sería un niño totalmente enfermizo, obviamente sería un niño débil, ¿verdad? Eso es totalmente obvio. Pero en el círculo de abajo es la ausencia. Si a un niño no se le diera de comer más que un poquito de nutrientes, imagina una fruta, pero se la dieran cada 3 semanas, le dieran un poquito de verdura, pero se lo dieran una vez al mes, le dieran un poquito de leche, pero se lo dieran cada 4 o 5 días, o en cantidad mínima, entonces obviamente tampoco sería un niño saludable, obviamente también sería un niño totalmente enfermizo, frágil, débil, que no crecería adecuadamente, no se desarrollaría adecuadamente si no tuviera ese alimento día tras día tras día. O sea, es muy fácil verlo y compararlo con la parte física, ¿sí? ¿Por qué un niño en la parte física se va desarrollando desde la gestación y luego a lo largo de sus primeros meses y años? Porque todos los días se le da de comer, todos los días se le da alimento, y se le da alimento pues de cierta calidad, y eso se hace día tras día tras día, y no nada más día tras día, sino en varios momentos del día. Imagina un bebé al que le dieran, sí, su alimento, pero nada más una vez al día. No sería suficiente. No sería suficiente por las necesidades fisiológicas del cuerpo de ese bebé. Bueno, pues lo mismo pasa con la autoestima. Los elementos de arriba, injusticias, desprecios, indiferencias, rechazos, insultos, claramente dañan el sentimiento de valor. Pero esos elementos de abajo, la falta de reconocimiento, visibilidad, atención, cariño, tendría que dársele a un niño, una niña, un bebé, día tras día, no cada semana, no cada 15 días, y tendrían que dársele varias veces al día, y todos los días, y tendría que hacerlo papá y mamá. Entonces, cuando no es así, pues ciertamente un ser humano crece con un daño muy fuerte en su autoestima, en su sentimiento de valor. Cada espacio de tiempo, digamos, cada 3, 4, 5 horas del día en que va creciendo ese niño, esa niña, y no recibe en ese espacio de tiempo muestras de cariño, muestras de amor, contacto físico, visibilidad, compañía, presencia de parte de papá, de mamá, entonces cuando no es así de manera repetitiva y hay huecos, distancias en el tiempo donde no lo recibe, entonces en todos esos huecos en los que no lo recibe, ya sean horas, ya sean días, ya sean semanas, sean meses, el mensaje repetitivo es tú no vales, por eso en estas últimas 5 horas papá no te dio cariño, no te dio abrazos, no te expresó amor, no fuiste visible para papá, para mamá, en estas otras 3 horas, en estas otras 3 horas, en estas otras 3 horas, en estas otras 5 horas. Entonces, bueno, con la comparación de la alimentación espero que sea muy claro cómo todos estos nutrientes para el sentimiento de valor de un ser humano deberían de ser permanentes, constantes, frecuentes, a lo largo de cada día, de cada espacio de tiempo. Si dividimos el día en varias partes, como ya lo estoy aquí comparando con la alimentación, así como el alimento lo requerimos cuando somos niños, bebés, adolescentes, jóvenes, en varios momentos del día, bueno, igualmente para un sentimiento sano de valor requeriríamos en varios momentos del día recibir todo eso. Entonces, juntando estos dos grupos, el de arriba, de los impactos directos, ¿sí?, en los cuales es obvio que el mensaje que impacta en el subconsciente es tú no vales, por eso recibes rechazos, insultos de papá, de mamá, y el de abajo, tú no vales, por eso no eres visible para papá, mamá, no recibes cariño, etc. Entonces, podemos ver que
Es obvio que casi prácticamente a cualquier ser humano que veamos, cualquier persona que tú conozcas, siendo, bueno, tu propia vida personal, pero cualquier persona que conozca, tu pareja, tus papás, tus hermanos, tus compañeros de trabajo, y como ya resaltaba yo en el audio anterior, así sea una persona muy exitosa que tiene un negocio, una empresa, un puesto público, así sea una persona no exitosa que ha caído en las drogas, que ha caído en vicios, en cosas muy extremas negativas, podemos ver que en cualquiera de los casos, si nosotros observamos la infancia y todo su desarrollo desde la gestación y todos esos primeros 10, 15 años, entonces prácticamente a todas las personas, independientemente de quién hablemos, recibieron en una alta dosis, en una alta cantidad, en muchos momentos, elementos del primer círculo: desprecios, rechazos, ofensas, burlas, desaprobación, y no tuvieron o no tuvimos cada día, en muchos momentos del día, los elementos del círculo de abajo: visibilidad, atención, cariño, amor, contacto físico. Entonces, es obvio, ya viendo estos dos círculos, que prácticamente toda persona que llegó y llegamos a ser jóvenes, a ser adultos, llegamos con una autoestima severamente dañada. Lo que vamos a entender es que hay toda una serie de consecuencias que en algunos se refleja, en algunas personas se refleja de una manera, en otras de otra manera, de tal manera que terminamos teniendo vidas muy diferentes, pero aún así con una autoestima dañada, ¿sí? La persona que termina fundando una empresa lo hace con todo y esa autoestima dañada. La persona que termina cayendo en el alcoholismo lo hace y con toda esa autoestima dañada. Al final todos tenemos un daño severo y al final ya irás entendiendo cómo hay otros elementos que se combinan con la autoestima para dar esos resultados diferentes, pero al final todos crecimos con una autoestima severa muy dañada. Y entonces nada más, ahorita para hacer el contraste, ¿cómo sería crecer con una autoestima sana o qué se requeriría para crecer con una autoestima muy sólida y muy saludable? Pues volviendo a estos dos círculos del lado izquierdo, del círculo de arriba, requeriríamos que prácticamente durante toda nuestra gestación y durante todos esos 10, 15 años principalmente de nuestro desarrollo inicial, no hubiera habido nada del círculo de arriba. No hubiera habido insultos, no hubiera habido gritos, no hubiera habido nada de desaprobación, no hubiera habido ningún tipo de abandono, no hubiera habido ningún tipo de ofensas, no hubiera habido ningún tipo de rechazos, que los rechazos se pueden dar de muchas maneras, a veces más sutiles, a veces más evidentes. No hubiera habido ningún tipo de desprecios, no hubiera habido ningún tipo de injusticias, no hubiera ningún tipo de burlas y otros elementos que no puse porque aquí nada más es una muestra. Entonces requeriríamos, cualquier ser humano, para haber crecido con una autoestima muy sana, en primera instancia, que todo lo del círculo de arriba no hubiera habido absolutamente nada durante esos primeros 15 años de nuestra vida. O podría haber, pero que hubiera sido mínimo, que hubieran sido 1, 2, 3 veces en esos 15 años. No sería tan crítico, pero dado que normalmente, dependiendo de la personalidad del papá y la mamá, suele haber estos impactos de manera repetitiva a lo largo de todos los años de nuestro crecimiento, pues bueno, ese es el daño. Pero bueno, en primera instancia necesitaríamos que no hubiera habido prácticamente nada del círculo de arriba en la vida de un ser humano, esos 15 años, 16 años, incluyendo la gestación, para que la autoestima estuviera sana. Pero además, no basta, vámonos al círculo de abajo, tendría que haber tenido de parte de papá y mamá, no basta que sea de uno solo, no basta que solo sea de papá, no basta que solo sea de mamá, tendría que haber habido de parte de ambos padres prácticamente día tras día, tras día, tras día, desde la gestación y a lo largo de esos 15 años, visibilidad, cariño, atención, amor, respeto, contacto físico, los elementos que están en la parte de abajo, todos los días, en varios momentos del día, desde la gestación y a lo largo de esos
primeros 15 años de vida. Todos los días tendría que haber habido estos elementos para que la autoestima estuviera muy sana, muy sólida. Entonces, como puedes ver, pues viendo este panorama, podríamos decir, bueno, pues es que prácticamente eso es imposible, ¿no? En la vida de seres humanos, si tú empiezas a pensar en tu vida, empiezas a pensar en la vida de tus hermanos, en la vida de las personas que conoces, y entonces pensamos en esto, que no debió haber ningún elemento del círculo de arriba en esos 15 años, y debió haber los elementos del círculo de abajo prácticamente todos los días en esos 15 años, pues realmente llegamos a la conclusión de que no es nada simple. ¿Se puede hacer? Sí. ¿Se puede lograr? Sí. Pero para eso pues se requiere una labor muy consciente de un papá y de una mamá a lo largo de muchos años. Ya hablaré de eso más adelante. Pero entonces, de ahí viene ese daño a la autoestima, y por eso es que yo asevero que el 99.99% de las personas, que prácticamente todas las personas, pasamos por esa etapa y llegamos a la etapa de la juventud y la edad adulta con autoestima severamente dañada. Todos, ¿sí? Por esto que ya voy ilustrando con esos dos círculos. Ahora vámonos al círculo del lado derecho, ¿sí? En las consecuencias. En las consecuencias podemos ver las siguientes palabras que son las consecuencias que se derivan del sentimiento de no valer. Todas estas conductas, actitudes, reacciones, emociones, que aquí solo también es una muestra que voy a señalar, se derivan del sentimiento de no valer. Criticar, sentimientos de culpa, envidia, sentimientos de no merecer. Llamar la atención, aquí hay una gama impresionante de formas en las, por medio de las cuales los seres humanos, cuando vamos creciendo, intentamos llamar la atención. Principalmente lo hacemos de manera inconsciente, ¿no? En la mayoría de los casos no es consciente, ya iré explicando esto. Actitudes como el perfeccionismo, sentimientos de inferioridad o de superioridad, los dos extremos, crear dependencias hacia los demás, toda la gama de miedos sociales, miedo al que dirán, miedo a lo que piensen los demás de mí, miedo a perder la imagen que tienen los demás de mí, miedo a que me juzguen y me critiquen. Todos esos miedos sociales que tienen que ver con la relación con los demás se derivan del sentimiento de no valer. El juzgar a los demás, la necesidad de aprobación, la necesidad de reconocimiento, la necesidad de todas las necesidades, luego conductas autodestructivas, cualquier tipo de conducta autodestructiva, ya sea más sutil, ya sea más marcada, se deriva de un sentimiento de no valer. Dado que el subconsciente tiene la capacidad, ya he explicado, de atraer y repeler, entonces también todo eso se refleja en una gran cantidad de situaciones. Por ejemplo, atraer desgracias, atraer personas que abusen de nosotros de algún tipo, permitir maltratos de los demás, vanidad. Bueno, a lo largo de todos esos años de investigación, yo diseñé un diagnóstico, una forma de medir la autoestima de un adulto o un joven, y dentro de ese diagnóstico identifiqué más de 100 emociones, reacciones, conductas, comportamientos, impulsos, etc. Estos que están en este círculo de la derecha son algunos cuantos de toda esa lista que yo identifiqué. Y ya más adelante iré explicando con más detalle, irás entendiendo por qué todas estas emociones, reacciones, comportamientos, conductas se derivan del sentimiento profundo de no valer. Entonces, por ejemplo, voy al tema de llamar la atención. Por ejemplo, hay muchas formas de llamar la atención. Las personas, al crecer con ese sentimiento dañado de autoestima y llevar en el fondo del subconsciente el sentimiento de tú no vales, yo no valgo, entonces vamos buscando llamar la atención de los demás de manera inconsciente, porque cuando alguien nos pone atención, porque alguien centra nuestra atención en nosotros, cuando ganamos la atención de los demás, de alguna forma nos da una pequeña sensación de que somos valiosos. Pero como eso no va a sustituir todo el daño que traemos, lo buscamos ávidamente día tras día a lo largo de nuestra vida, insisto, de manera inconsciente. Hay muchas formas de llamar la atención. Una forma de llamar la atención, por ejemplo, es destacar en algo. Las personas llegan a tener una necesidad de destacar,
y eso lleva a cosas muy positivas. Lleva a que una persona pueda ser muy destacada en un deporte, en aspectos de aprendizaje y escolares, en una profesión, y eso es bueno, eso es muy bueno. Pero al final ya irás entendiendo que al final la persona nunca se siente plena, porque siempre estás teniendo la necesidad de más, y nunca se llena ese hueco, nunca se sustituye esa atención por ese sentimiento de no valer que traemos profundamente arraigado. Pero bueno, al final los resultados son positivos y eso en términos, digamos, ya de frutos, resultados y beneficios para los demás, está bien, es muy bueno. En cambio, otra persona inconscientemente su forma de llamar la atención puede ser enfermarse, generar conflictos, problemáticas, porque solo entonces cuando está enfermo o enferma o cuando está en problemas o genera problemas y conflictos en su entorno, entonces alguien le pone atención, su papá, su mamá o personas cercanas, y entonces al inconscientemente tener un poquito de atención, en el fondo hay una pequeña satisfacción inconsciente de la persona y entonces sigue enfermándose, sigue generando conflictos porque inconscientemente está buscando esa atención, aunque sea por esas vías, y además porque es de manera inconsciente. Y todo eso depende de otros factores que se conjuntan en la personalidad de cada quien y en el ambiente y en el entorno, pero aquí lo que quiero señalar es que hay muchas de estas emociones, reacciones, conductas, comportamientos, sí pueden llevar ciertamente en combinación con otros factores a resultados que son positivos, a resultados que sí aportan a los demás y a la misma persona le aportan, y también puede llevar a resultados destructivos, negativos para la persona y para los demás. Pero cada persona crecemos con una combinación muy peculiar de todas estas emociones, reacciones, comportamientos. Además van variando a lo largo de la vida. De repente se presentan en alguna etapa de la vida, en un entorno, ciertas conductas, emociones, reacciones, y ya en otro entorno se presentan otras. Algunas se presentan cuando somos estudiantes, algunas se presentan cuando somos profesionistas, algunos se presentan en nuestra relación de pareja, algunos se presentan en nuestro rol como papás, mamás, y en diferentes aspectos, ¿no? Inclusive en áreas como el deporte, la actividad física, nuestros pasatiempos, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, al final hay toda una combinación de consecuencias derivadas de ese sentimiento de no valer. Y por eso cada persona somos diferentes y al final la autoestima se refleja de maneras muy diferentes. Quiero aquí señalar brevemente, que ya luego explicaré con más detalle, que lo que yo ya luego me di cuenta es que en mucho de lo que se escribe de autoestima se está hablando de algo totalmente diferente. Se está hablando del autoconcepto. No es lo mismo autoestima que autoconcepto. Una persona puede tener una autoestima totalmente dañada, pero tener un autoconcepto muy positivo de sí mismo. Y al mismo tiempo, otra persona puede tener una autoestima muy dañada y tener un autoconcepto totalmente dañado de sí mismo. Normalmente una persona que destaca tiene un autoconcepto positivo, pero eso no significa una autoestima positiva. Por ejemplo, muchas personas, como consecuencia de una autoestima dañada, tienen un sentimiento de superioridad. Se sienten más que los demás, se sienten más capaces, más inteligentes, y obviamente en su actuar puede que eso les lleve a destacar en algo y entonces lograr ciertamente resultados positivos. Pero ahí estamos hablando de autoconcepto. La persona se siente más que los demás, se siente más inteligente, más capaz, y eso le lleva a resultados positivos, pero no tiene una sana autoestima, porque precisamente el sentimiento de superioridad es una consecuencia de una autoestima muy dañada. La persona necesita sentirse más que los demás para inconscientemente sentir que llena un poquito el hueco de no sentirse valioso, valiosa. Entonces, no es lo mismo autoconcepto y autoestima. Ya luego entraré con más detalle cuando ya vaya explicando de manera más detallada tantos aspectos que te voy a compartir de autoestima. Bien, entonces, viendo este panorama, entonces ya podemos entender por qué prácticamente todas las personas venimos de esa etapa de vida, gestación y los primeros 15 años de vida, con todos esos elementos
todas esas vivencias, experiencias, momentos que están acumulados en el subconsciente. Y una vez más, insisto en que no podemos entender todo esto si no entendemos la mecánica del subconsciente, porque todo esto se deriva de la mecánica del funcionamiento del subconsciente. Pero entonces ya entendemos que todo esto se acumuló en el subconsciente de manera repetitiva durante esos 15 años y por eso traemos prácticamente todos un sentimiento de no valer, o crecimos con un sentimiento de no valer, y de ahí se derivan toda una serie de conductas, emociones también muy diferentes en cada persona. Bien, ¿qué posibilidades habría de no seguir todo este círculo, bueno, todo este proceso de este diagrama, o salir de él? Bueno, ahorita voy a mencionarlo brevemente, todo eso ya lo explicaré con mucho detalle en los siguientes audios. Por ejemplo, para una bebé que comience su proceso, ¿se puede hacer un proceso diferente? Sí, ya he mencionado que sí es posible, pero se requiere pues preparación de parte de los padres, conciencia y una labor muy consistente desde la gestación y a lo largo de todos esos primeros años. Yo he podido corroborarlo, no voy a entrar aquí en detalles, pero dado que yo comencé con toda esta investigación allá en el año de 1995, ya prácticamente se cumplieron 30 años de que comencé con toda esta investigación y que comencé a desarrollar programas y que han sido programas que han sido aplicados por papás, mamás, y he tenido la posibilidad de hacer un seguimiento con algunas de estos niños, niñas que han ido creciendo con elementos basados en toda esta investigación y donde pues prácticamente sí, hay niños, niñas que han ido creciendo prácticamente con 0 elementos del círculo del lado izquierdo superior, prácticamente sin rechazos, desprecios, insultos, nada de eso, gracias a la conciencia que adquirieron los papás y también a todo un trabajo personal de los papás. Y por otro lado, que fueron creciendo, recibiendo todos los días, desde su gestación y a lo largo de su crecimiento, elementos de los que están en el círculo de abajo, que nutren la autoestima, visibilidad, cariño, respeto. Entonces, he tenido la oportunidad de poder dar seguimiento a algunos de estos niños, niñas durante muchos años, conocer sus vidas y corroborar que básicamente al tener un sentimiento muy sólido de yo soy una persona valiosa, yo soy un niño, una niña valiosa, soy una adolescente valioso, valiosa, entonces prácticamente no se presentan emociones, reacciones, conductas, comportamientos del círculo del lado derecho. Prácticamente está vacío. Y por otro lado, quienes crecimos con todo este daño, parte de mi investigación, parte del objetivo era entender perfectamente la mecánica de la autoestima, pero también desarrollar algún método o métodos que nos permitieran hacer una reprogramación sólida de la autoestima. Yo desarrollé un método que le llamé saludo interior, que ya más adelante iré hablando de este método. El objetivo de este método es reprogramar el círculo del medio. Ese círculo no valgo, lo podemos reprogramar. Ya he explicado una y otra vez que por el funcionamiento del subconsciente no podemos borrar nunca lo que está en el subconsciente. No podemos borrar lo que recibimos de esos círculos del lado izquierdo, el impacto que recibimos y que se quedó ahí de no valgo. Lo que sí podemos siempre es reprogramar. Entonces podemos reprogramar principalmente con el método que desarrollé, que le llamé salud interior. Generamos en ese círculo del medio, a través de ese método, a través de utilizarlo una y otra vez, vamos generando el sentimiento de que somos muy valiosos y de que las personas que nos rodean son muy valiosas. Más adelante explicaré por qué necesariamente desarrollamos ambos enfoques y todo eso se va reprogramando en nuestro subconsciente y es muy interesante porque para mí fue sorprendente, como parte de toda esta investigación, entender que todas esas conductas, emociones, reacciones del círculo del lado derecho, todas se derivan de la misma raíz, de la raíz yo no valgo. Independientemente de que si ese no valgo venga de rechazos, de abandonos, de injusticias, de desprecios, de insultos, de falta de cariño, de falta de atención, de falta de contacto físico, independientemente de lo que hay del lado izquierdo, todo eso, al generar el sentimiento de no valgo, de esa raíz se derivan todas las consecuencias del lado derecho.
Pero entonces, de la misma manera, al reprogramar esa raíz, al reprogramar el sentimiento de valor, van desapareciendo de manera natural las emociones, reacciones, conductas, comportamientos del lado derecho. Cuando vamos generando en el subconsciente el sentimiento por medio de ese método de salud interior, vamos generando repetitivamente una nueva programación. Yo valgo, y las personas que me rodean valen. Entonces va desapareciendo la tendencia a criticar, va desapareciendo la necesidad de llamar la atención, va desapareciendo el sentimiento de inferioridad, va desapareciendo los miedos sociales, van desapareciendo la necesidad de aprobación y de reconocimiento, van desapareciendo sentimientos de superioridad, van desapareciendo tendencias a juzgar y muchas otras que no están en este círculo, pero van desapareciendo de manera natural simplemente al reprogramar esa raíz. Bueno, entonces, con esto espero ya que tengas tú un panorama general de lo que realmente es la autoestima y de algunas de las conclusiones que ya vengo yo dando, como el hecho de que prácticamente todos crecimos con una autoestima severamente dañada. También el hecho de que cada persona tenemos una combinación única de todas estas consecuencias. También ya por ahí irás entendiendo por qué explico que todo este daño de autoestima nos lleva a resultados muy diferentes, ¿sí? En una persona y en otra, que en un caso puede llevar a resultados muy positivos, con frutos muy positivos, y en otros casos a resultados muy, muy negativos en la vida de las personas. Y también en este momento pues ya vas teniendo esta claridad de que no es lo mismo la autoestima sana que el autoconcepto. De hecho, el autoconcepto puede estar nutrido por una autoestima muy dañada. Normalmente, el autoconcepto llega a estar nutrido por una autoestima muy dañada. Entonces, ya con esto te doy este panorama inicial, esta idea inicial para que tengas así como una visión amplia y que ya digas, empiezo a entender, ya veo un poco ya este panorama y ya veo de qué se trata, ya empieza a tener sentido muchas cosas. Y ya en los siguientes audios de esta serie, que ya sabes que estará etiquetada con el AE, todos los audios de esta serie tendrán AE y el número, y tendrán un diseño que incluye una caricatura, una ilustración, e incluye ahí la palabra autoestima. Entonces ahí te voy a ir explicando, compartiendo ya con detalle todo este aspecto de la autoestima. Ya entraremos en mucho detalle de todo lo que acabo aquí de dar un panorama. Así que, pues, una vez más, bienvenida a este maravilloso universo de la autoestima.